Listo, ya está grabando. No, pues nada, estábamos ahí haciendo un poco de sobremesa, esperando a que entrara, y pues también porque Claudia, que nos acompaña desde Austria, está plena desvelada en este momento, entonces agradecemos también el esfuerzo por estar aquí un momento con nosotros. Pues nada, bienvenidos. El día de hoy, pues ya saben, toca el turno de hablar sobre Maribel Moreno, esta escritora colombiana, y su libro de cuentos, Las fiebres del Miramar. Pues nos centramos nada más en ese pequeño libro de cuentos que pues, reúne 7 cuentos de esta autora. A grandes rasgos, pues sí, podemos mencionar, no sé si alguien más se dedicó a un momento a investigar quién era la autora y esto. Si no, pues les digo a grandes rasgos quién fue. Rodolfo ahí también me va a dar un acompañamiento con la autora. Y si alguien se encontró algún dato curioso también sobre ella, sería perfecto que nos lo compartieran. Maribel Moreno, pues es colombiana, nació en Barranquilla en 1939, el 23 de septiembre. A ver si en próximos meses, en esta fecha, organizamos algo para hacerle un pequeño homenaje a esta escritora que realmente a mí en particular me sorprendió mucho. Yo no la había leído, no la conocía, realmente había escuchado muy poco sobre ella, y pues me sorprendió bastante realmente haberla encontrado, pues no encontrado, sino que me hubiera dado el tiempo de por fin leerla con atención, eh, aunque sea una pequeña parte de su obra. Eh, Margaret Moreno vivió en Barranquilla, aunque muy joven se fue también se fue a vivir a Francia. La gran, se retiró a Europa y pues allá fue donde escribió la gran mayoría de su obra. Eh, ¿Qué más les puedo contar de Marvel? Ella viene de un seno familiar aristocrático. Creo que por ahí viene como la idea de mostrar esa figura de la familia en sus cuentos y en sus novelas. Se casó con el periodista y escritor también boyacense Plinio Apuleyo Mendoza, que si nos lo acaba de corroborar a esta Claudia, es más conocido el esposo, y pues por ahí más adelante iremos platicando un poco sobre la parte que influyó el señor Plinio dentro de la obra de Marvel y dentro de la parte de como visible de la misma escritora, ¿no? Perteneció al grupo de Barranquilla, si no estoy mal, Rodolfo, así se llama el grupo. Ya, sí, sí. Sí, exactamente. Ahí se reúnen varios escritores contemporáneos a ella, muy conocidos, la mayoría, pues justamente entre ellos Gabriel García Márquez, y que también se llama el Grupo de Barranquilla, pero también se reunían en un cafecito, entonces algunos también los identifican con el Grupo de La Cueva, que era como La Cueva, hoy en día todavía existe y ha retornado como a sus viejas tertulias de antaño. Ese sería, ahí también estaba Cepeda Zamudio, por ejemplo, otro autor bastante interesante. Vean, pues entonces también es la figura, ¿no? O sea, que Marvel perteneciera, por ejemplo, al grupo donde estuvo Gabriel García Márquez, pero al mismo tiempo, pues, porque en mi caso, que soy de México, al único que realmente conocí dentro de ese de grupo, además de Álvaro Cepeda y Gabriel García Márquez, no sé por qué no llegó a los oídos a Manuel Moreno. Pues tendrá que ver que Gabriel García Márquez se fue a vivir a México y pues también tendrá que ver el Nobel, ¿no? Pero pero fuera de eso, hablando de la cuestión de trabajo, de escritura y demás, o sea, Marvel no le pide nada a Gabriel García Márquez realmente. O sea, solamente con estos pequeños cuentos y algunos otros que ahí les acabo de compartir hace un par de horas en la carpeta de Marvel Moreno, compartí el archivo con los cuentos completos, o sea, vienen los otros 2 libros, porque el que leímos es el tercer libro de esta recopilación de la obra de los cuentos de Marvel. Pues realmente me sorprendió bastante. Eh, ¿Qué les cuento también?
Ha sido traducida a bastantes idiomas, principalmente al francés, pues tendrá que ver que estuvo viviendo allá. Eh, el primer cuento que le publicaron fue El Muñeco, en 1969. Justamente en esa época es cuando se traslada ella a París y publica gran parte de su obra en la revista Libertad, donde ella fue redactora y pues participó muy activamente en esta revista, y ahí fue donde también conoció a diversos escritores latinoamericanos, como fue el caso de Julio Cortázar, o sea, toda esta parte del boom y post-boom latinoamericano. Uno de sus libros de cuento que ahí viene para que lo lean, que es uno de los más conocidos, es el de Oriane, Tía Oriane. Es el primer libro que conforma esta recopilación, bueno, esta reunión de sus cuentos completos, que fue publicado en 1972. Eh, y este libro, si no estoy mal, este cuento, perdón, fue llevado al cine. O sea, realmente parte de esta obra, que es Oriane, Tía Oriane, la convirtieron en película, si no estoy mal. Ahí se las voy a buscar para que la puedan ver, porque también vale la pena, así como hicimos con Josefina Vicens, que vimos parte de su obra como guionista, o con Elena Garro, que leímos Los recuerdos del porvenir y la llevaron al cine, la adaptaron al cine esta novela. Así fue el caso con el cuento de Oriane, Tía Oriane. Acaban de publicar este año su obra inédita, su segunda novela, que fue inédita, que es El tiempo de las Amazonas. He leído bastantes, pero bastantes comentarios positivos alrededor de esta obra, de esta novela, que pues valdrá la pena, que yo ya me quedé picada con Marvel Moreno, y pues será conseguir la novela. Y también de la otra novela que publicó, que es En diciembre llegan las brisas, que esta fue publicada en 1977, pero la terminó de escribir en el 77, o sea, se demoró una década en ser publicada esta primera novela de En diciembre llegan las brisas. Este libro de cuentos en particular, que fue el que leímos, el de las fiebres de Miramar, también fue obra inédita hasta pues la edición que les compartí, que fue la edición hecha por el grupo editorial Norma, esta edición de la primera edición de los cuentos completos de Marvel Moreno, que se realizó en el 2002, si no estoy mal. Eh, y ahí pues nos cuenta el editor que estos cuentos, estos 7 cuentos que leímos de las fiebres del Miramar, los escribió Marvel Moreno hacia el final de su vida. O sea, ya fue como lo último, casi de lo último que ella escribió. Casi todos fueron publicados en diferentes partes, revistas, suplementos, como el suplemento dominical del Tiempo, o en algunas revistas en Francia, salvo el primer cuento, que es el cuento de El gato, La hora del gato. Ese cuento sí fue completamente inédito hasta esa fecha, del 2002. Y pues eso sería como a grandes rasgos. O sea, conforme vayamos avanzando, pues iremos mencionando algunas otras cosas, como alrededor Sí. de ella, de su vida, y pues también pues de la enfermedad que tuvo, que le detectaron a su corta edad, los 33 años, muy joven. Le diagnosticaron lupus, y pues eso fue con lo que vivió pues el resto de su vida, hasta que pues murió de esa misma enfermedad en 1995 a los 56 años de edad. Realmente murió muy, muy joven. Y pues nada, bienvenidos. Les dejo el micrófono para que podamos charlar sobre Marvel Moreno. Bienvenidos. Yo quería acotar justamente, o no acotar, sino ahora que nos pediste que compartiéramos así datos curiosos y entre lo que estaba leyendo y lo que estaba mirando, me llamó poderosamente la atención que ella justamente en el mismo año, en el 59, le van a pasar dos cosas que desde la mirada machista uno pensaría que son encontradas, ¿no? Y es que en el 59 ella gana el reinado del Carnaval de Barranquilla y, si mal no estoy, en ese mismo año
se convierte en la primera mujer que es admitida en la carrera de economía de la Universidad del Atlántico. Entonces, ese tipo de, de éxitos en dos áreas que normalmente uno tiene tan disociadas, pues es una de las características que me parece que inciden en la autora y que a partir de incidir en la autora, inciden como en su obra, ¿no? Es una obra pues de una alta calidad literaria. Yo y te agradezco, Alma, ¿verdad? Porque no había leído a Marvel Moreno. Y aquí me estoy poniendo al día, bueno, tampoco había leído a Josefina Vinces, muchas de las autoras que tú nos has puesto, yo no las, no, si acaso de nombre algunas, entre estas, Marvel Moreno, la tenía referenciada, pero no la había leído y al leerla, la comparé no la comparé, sino que justamente para estos días estaba leyendo a un señor un francés, Teófilo Gautier, y él establecía que la gran literatura es como un reflejo de su época y que lo que debería pasar con los grandes textos literarios es que mostraran eh, cómo son las épocas en las que estos textos han sido creados, ¿cierto? Él compara los textos literarios con los frutos de un árbol, ¿no? Entonces dice así como una naranja es el fruto de un árbol de naranjas, los textos literarios son el fruto de una sociedad, son reflejo de esa sociedad. Y creo que aquí se nota, pero de una manera tajante, cómo justamente en los cuentos de Marvel Moreno uno puede ver claramente una radiografía de la sociedad, uno interpreta, pero a mí lo que me parece asombroso es que ella es una radiografía, ella no está tomando partido, ¿cierto? Por ejemplo, me sorprendía esa manera tan descarnada de presentar a los violadores pues no sé si a ustedes les pasó, pero yo no notaba que ella les estuviera haciendo un juicio de valor. Era simplemente que allí los ponía porque esas cosas pasan en la realidad y la expone crudamente y ya le corresponde a uno como lector cuando se enfrenta a estos textos. Ahí ya uno es el que toma partido, ¿no? Pero ella nos pone así descarnadamente esa realidad de esa manera tan atroz que la pone y yo pues sí, la verdad que me sorprendió y pues por eso recordaba a Gautier, porque a mí sí me parece que sí logra ella en sus textos dar reflejo y dar cuenta pues una buena visión de lo que ha sido o de lo que fue esa sociedad en la que ella estaba allí, que entre otras cosas también ella misma termina convertida, es la impresión que tengo en este primer acercamiento, ella misma termina convertida en una figura contestataria, ¿no? Ella hace parte de una aristocracia, pero al mismo tiempo ella como que toma distancia de eso, eh, está metida en el machismo, pero también entonces ella trata de defender su espacio. Todo esto es como que la figura de una luchadora constante en todos los aspectos de su vida, ¿no? Claro, o sea, de hecho, justamente cuando les mencionaba lo de el esposo de Plinio, eh, hace, pues, en marzo, justamente ahora que fue, abril, perdón, que fue la feria virtual de la Filbo, la Filbo desde casa, presentaron justamente la novela El tiempo de las Amazonas. Y mencionaba la investigadora eh, que publicó una ruta hacia Marvel Moreno, ya les doy el nombre de la autora, hizo una cartografía de justamente de los personajes en toda la obra de Marvel Moreno. Ellas habían hecho una intervención, ella y otras eh, mujeres hicieron un colectivo para justamente impedir que se invisibilizara el nombre de Marvel, porque tengo entendido que dos ferias del libro antes justamente presentaron la obra de los cuentos de Marvel y la novela, si no estoy mal, en diciembre llegaron las brisas, y la iba a presentar dos hombres, estaban presentando la novela, y uno de esos dos hombres era el ex esposo, y que justamente, según esta investigadora, Plinio tuvo mucho que ver junto con pues parte del papel que jugaron las dos hijas de Marvel
en que se demorara en publicar la novela en El tiempo de las Amazonas, porque pues se supone que uno de los personajes principales de esta novela está inspirada en este señor Plinio y que justamente pues no le gustaba realmente cómo lo pinta. Y pues también lo podemos ver en los personajes, no sé si a ustedes les pasó, y también lo menciona esta señora, que justamente se llama Mercedes Ortega, la investigadora, la que menciona estos datos. Que Marvel lo que hace es una radiografía del hombre barranquillero, particularmente. Pero yo podría generalizarlo, no solamente el hombre barranquillero es así de machista, en México están igual, en Bogotá, en cualquier parte, creo que se puede ver estos personajes pues que como dice Rodolfo, son muy crudos, porque justamente así son, ¿no? O sea, yo creo que ella no intentó ni, ni exagerar, porque no hacía falta exagerar algo que es tan común, desafortunadamente, eh, y pues se nota justamente en estos cuentos, ¿no? Que pudimos leer, no sé igual qué les pareció a ustedes. No todos al mismo tiempo, ¿no? Yo ya opiné. Diana, Ah, Diana bueno. nos va a contar algo. Yo sí, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Aló? Aló, Sí, te te oigo. escuchamos, Lucila. Te estamos escuchando. Vale. No, estoy completamente de acuerdo. Esa fotografía del hombre machista no es solamente, pues sí, está muy específico en el libro de la sociedad barranquillera, del hombre barranquillero y de la costa atlántica, pero pues ese tipo de hombre, bien lo dices tú, Alma, se ve en todas partes del mundo y los hay en todas partes del mundo, en unas culturas más que en otras, pero pues sí, es el tipo machista que siempre hay en cualquier sociedad. Y lo que dijo Rodolfo también me acojo mucho a lo que él dice, que aunque se mostraba de una forma cruda las violaciones y el maltrato a la mujer, ella escribe de una forma que no se hace ver tan cruel, porque es una narración muy descriptiva, pero muy sutil a la vez y no se hace sentir como que ya no lo quiero leer más, porque es un relato bien descriptivo, pero muy sutil. Claro, o sea, tanto la descripción del papel que juegan los hombres y particularmente la presencia de la mujer, ¿no? O sea, no sé, esa presencia que justamente antes de que entraran la mayoría estábamos comentando justamente que Marvel lo que hace es que intenta poner en el mismo escalón, peldaño, a la mujer con ejemplos tan simples como por ejemplo en el primer cuento eh, de La Hora del Gato, donde es la esposa la que es la infiel y es la que lleva la doble vida. Y Sí, pero me hace la mención que justamente si sí, fuera al revés, que fuera el hombre el que llevara la doble vida, que fuera el infiel, la sociedad lo aceptaría sin ningún problema. Pero como es al revés, entonces ahí es donde está el conflicto, ¿no? O sea, ahí a la mujer no la bajan de prostituta, o sea, de desgraciada, de malagradecida, o sea, de todo, pero esa es como la diferencia, ¿no? Que realmente no tendría que existir. También creo que sí, refleja completamente de acuerdo. ese esfuerzo, también en este cuento que mencionas allí, que también está el esfuerzo del esposo, ¿no? Que dice, bueno, no, yo trato de entenderla, yo trato de acoplarme a ella, pero vamos viendo a lo largo del cuento
que son como falsos esfuerzos, ¿no? O sea, es como que trato de acoplarme, pero no, pero ya cuando me lleva a la contraria me da rabia y entonces igual sigo siendo machista, ¿no? Entonces como un esfuerzo a medias, ¿no? Como que no llega. Sin embargo, yo quiero insistir que a mí lo que me gusta es ese retrato sin juicios, ¿no? O sea, ella simplemente nos pone ahí los personajes y en la medida en que nosotros vamos viendo actuar dentro del cuento, ahí sí, como decía Aristóteles, ¿no? Que el ejercicio literario era simplemente ver unos seres humanos realizando unas acciones y que era el público el que tenía que tomar partido, no el autor. Y eso a mí me parece que Marvel Moreno no lo muestra magistralmente, o sea, ella describe unas escenas, como que las pinta allí, nosotros las vemos los personajes, ella puede presentar al personaje más asqueroso, pero ella misma no se nota como su visión, sino que como que deja al lector en libertad de que decida ese comportamiento, qué le parece y qué posición va a tomar usted. O sea, que en últimas uno se siente confrontado por el cuento, porque es como que el cuento le está preguntando, ¿a usted le parece que eso está bien? ¿A usted le parece que las cosas deberían ser así? O por lo menos, insisto, ha sido mi relación con los cuentos. Para mí fueron todo el tiempo confrontaciones punzadas, constantes, a partir de esas escenas tan cortas y en tanto cortas, contundentes. Claro, sí, o sea, ese primer cuento es tan, tan curioso también. O sea, porque justamente nos está contando desde lo que piensa el esposo, o sea, todas esas interrogantes, todas esas preguntas, dudas, celos, todo lo que le pasa por él, y que supuestamente él hasta lo menciona como que leyó todas las teorías feministas y no termina de entender qué es lo que le pasa. Entonces me parece también hasta pues divertido en el sentido que cómo lo pinta, ¿no? Cómo intenta narrarlo esta señora Marvel Moreno. No, además, Diana nos escribe en el chat que está intentando hablar, pero como que no la estamos escuchando. No sé si ya me No, a ver, escuchan. fuerte y claro, Ahí Diana. estoy hablando. Pero ¿sí me están escuchando? sí, Claro. Sí, Ah, bueno. Que unido un poco a lo que decía Rodolfo, a mí me gustó mucho que no solo era el hecho de que no daba su juicio, sino que daba un toque de los antecedentes de la situación. Es como que no los voy a justificar por hacer esto, pero sí les voy a mostrar qué hubo detrás de esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos hablaba del personaje que violaba, no solo nos decía que violaba, sino lo que había pasado antes en su pasado para que, o sea, repercutiera en sus acciones del presente. Entonces eso también me pareció muy interesante porque era como una necesidad de mostrar el pasado de cada uno de los personajes, no para justificarlo, sino para lo mismo que hizo siempre, fue darnos los detalles de su vida sin dar un juicio. Claro, sí, ese cuento que es el de la maldición, ¿no? O sea, ese me sí, el de la pareció mano. interesante. Sí, sí, aunque yo considero que en todos, ¿no? Porque nada más, si volvemos a hablar del primero, como que también explicaba, o sea, cuando la mamá le decía a Diana que no, que usted se tiene que casar por esto y por esto, de la misma forma que a ella también le había sucedido. Entonces sí, eran como cosas del pasado que tenían que seguir. Y ahí hablamos mucho de las costumbres y de cómo pues por mucho tiempo fue así. Y sigue siendo, o sea, es que justamente eso es Sí, sí, este eso es real. caso de Marvel, o sea, estamos hablando de que ella está retratando la sociedad barranquillera, en este caso de los 50, pero pues que también tiene esa línea de universabilidad, porque no solamente se queda ahí en Barranquilla o en ese sector de Colombia, sino que cubre casi que toda Latinoamérica y que desafortunadamente sigue siendo así. O sea, ¿cuántos años han pasado y todavía Y, seguimos en esas mismas, ¿no? y además esa mezcla cultural era muy interesante porque ya nos podría situar en Barranquilla, pero el personaje no era de ahí. Entonces eso también como que mezclaba o sea, lo que venía de ahí, pero también lo que se instalaba ahí.
Cierto, eso también es cierto, es justamente todo está. Quiero pensar que tendrá que ver eso con su calidad de inmigrante, pues ella colombiana, llegando a París, eh, teniendo como todas estas combinaciones culturales, ¿no? También. Sí, pero por otro lado también creo, además de que ella justamente pues tiene la posibilidad de viajar, insisto en lo de que retrata su época porque en pocos cuentos, incluso ni en Cepeda Zamudio, uno, bueno, o no tan claro, es que aquí es muy claro, eh, por mucho tiempo Barranquilla era, pues le decían la Puerta de Oro justamente porque o sea, era el puerto y entonces allí llegaron de muchas nacionalidades, árabes, alemanes, hubo mucha gente que llegó a Barranquilla de muchas nacionalidades y que justamente hacen que la cultura de Barranquilla sea tan particular, ¿no? Porque hubo tanto extranjero que llegó allí y además en diferentes momentos históricos que yo no había visto tan bien retratado esa multiculturalidad que hay en Barranquilla a partir de la llegada de tanto extranjero y que se combinan tantas justamente costumbres y tradiciones de diferentes lugares del mundo allí en Barranquilla, en unos cuentos que están hablando de lo cotidiano. Eso quería mencionar. Claro, ¿alguien más quiere comentar algo o seguimos así No, como nos vaya saliendo? Rodolfo, lo que dice Rodolfo me parece bien importante, porque igualmente no era solo las personas que llegaban, sino también todo la parte cultural, ¿no? O sea, que por ejemplo también Gabriel García Márquez lo nombra en sus novelas, ¿no? El, las migraciones que llegan por la costa atlántica, ¿no? Entonces traen información cultural, traen más cosas, no solamente Bogotá era el centro cultural. Exactamente, es que eso se nos ha ido olvidando, que antes de Bogotá fue Barranquilla el epicentro de la cultura eh, y que incluso siempre ha sido extraño que Bogotá sea capital porque casi todas las capitales de Latinoamérica tienen salida al mar justamente porque eran puertos, ¿no? Entonces tendría que haber sido Barranquilla como en su momento iba a ser, pero bueno, por condiciones políticas terminó siendo Bogotá. Pero era allí inicialmente donde se dieron todos esos encuentros de diferentes culturas que se daban y pues de tantas tradiciones. Y que las tenemos, ¿no? O sea, las tenemos ahorita, ¿no? Claro, Arraigadas. Entonces, exactamente. Y oigan, ¿y a ustedes no les parecieron curiosos los finales de los cuentos? O sea, realmente uno ve, además de que se leen muy rápido, o sea, uno lo empieza a leer, son cuentos realmente muy breves, se leen muy rápido, pero también tiene que ver como con esa parte narrativa tan fluida que tiene. Pero a mí me parecieron súper curiosos esos finales. O sea, todo el tiempo, si notaron, el final, el hombre termina, por decirlo de alguna manera, pagando o llegando al destino que debió de haber merecido por el acto que cometió, pues, en un principio, ¿no? Sí, Sí, eso iba a decir yo. El humor me pareció lo máximo. El del revólver, me encantó ese final, como que ella nunca supo tampoco, pues la protagonista nunca supo dónde estaba el revólver. O sea, ella tampoco se Exacto. acordaba, pero el tipo estaba súper asustado y psicoseado con que algún día ella se iba a disparar. Eso me encantó, me parecen súper ingeniosos, como que el final siempre cargaba un humor muy particular. Creo que eso fue lo que más me gustó de los cuentos. completamente de acuerdo. sí, con la maldición también, ¿no? Estuvo buenísimo. Ah, claro, sí, o sea, que se le juntaron, o sea, nadie desmintió que fue una coincidencia en el de la maldición, pero tampoco, pues, se hizo el culto, ¿no? Que dijeron que todas las mujeres al final hicieron como unieron fuerzas y se quedaron ahí como, pues, que eso también me parece como chévere. Y es Ujú. súper interesante, me va a parecer súper interesante leer el resto de la obra de Marvel, porque tiene esos tintes bastante fuertes,
ella, hasta donde tengo entendido, sí tiene una parte feminista muy marcada y abiertamente creo que lo dijo, no como en el caso cuando leímos a María Mercedes Carranza, que María Mercedes Carranza no se declaró feminista abiertamente, o sea, pero dentro de su actuar como gestora cultural y como la obra que leímos de ella, pues conocimos y entendimos que tenía como esos tintes, ¿no? Pero con Marvel es completamente, pues tácito, ¿no? O sea, ahí está, visible. ¿Algún Pero otro? mira que, Sí, Dime, disculpa, dime. pero mira que es lo mismo que Chabela Vargas, ¿no? Chabela Vargas, ¿no? Ah, claro, sí, ella es Ella mexicana tampoco porque se los declaraba mexicanos nacen feminista. después de la... No, nada, es un chiste ahí. Sigue, perdón. No, o no. Chabela Vargas tampoco se declaraba feminista, pero llevaba una vida muy libre. Ah, claro, Sí, es sí. verdad. ¿Entiendes? O sea, o muy, muy, muy consciente de ella, ¿no? Pero no quería que la tildaran como feminista, ni que la utilizaran como símbolo feminista. sí. ¿Puedo hablar? Claro, Sí. bienvenido. Sí, gracias, Alma. Yo noto lo mismo que ustedes están diciendo, sin embargo estoy de acuerdo con Rodolfo, pienso que él de una manera, de ella de una manera muy acertada, logra hacer, es como una descripción de las situaciones sin tomar partido. Sin embargo, noto que cuando uno lee la obra, los cuentos de ella, como que siente, como que uno mismo se cuestiona, ¿no? Uno mismo se cuestiona, digamos, por ejemplo, en los cuentos donde hay una mujer liberada. Entonces, uno mismo se cuestiona en cuanto a lo que uno piensa respecto a esa mujer que aparece en ese relato, esa mujer liberada. Y más allá del feminismo, me llamó mucho la atención eh, cómo ella elabora las atmósferas de una manera pues genial, ¿no? Las atmósferas, las descripciones sociales de una sociedad burguesa barranquillera, que es una sociedad pacata, una sociedad prejuiciosa. Entonces está ahí como la lucha de la mujer por tomar su lugar en la sociedad a riesgo de quedar como marginada, ¿no? Y también estoy de acuerdo con lo que están diciendo, hablando del humor, sentí ese humor caribeño, muy típico caribeño, precisamente en los finales que dice Alma. Me gustó mucho eso. Sí, claro, ¿no? O sea, realmente Marvel tiene mucho por sacarle material y realmente volverla a leer y a releer. Por eso ahí me pareció como, pues, pasarles los otros dos libros de cuentos y si se pueden conseguir las novelas sería súper chévere porque eh, lo único que yo he leído de esas dos novelas son puras cosas buenas en todos los círculos de lectura y demás, ahí en redes sociales y demás. Eh, Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo por ahí de los nuevos que andan por acá? Yo quería terminar diciendo que se muestra así el machismo, pero yo siento que es toda una sociedad patriarcal, ¿sí? Que toda la sociedad es patriarcal, pero inclusive esa sociedad patriarcal no solo la vemos en la actualidad, se nota Claro, solamente en las novelas, uno puede notar todavía esa sociedad patriarcal en la televisión, en cierto tipo de literatura también. Entonces me llamó la atención eso. no, claro, sí, o sea, y es que eso es como realmente de lo poco que he podido, no sé si alcanzaron a ver el video que les mandé en el grupo de WhatsApp, de justamente de esta presentación del libro la cartografía de la obra de Marvel Moreno, justamente esta señora Mercedes Ortega, la investigadora, menciona eso justamente, que es una
pues una figura muy importante para, a partir de los personajes que ella va pues haciendo, en este caso las mujeres principalmente, eh, justamente permite eso que tú estás diciendo, Carlos, permite ver que esa cuestión tan vertical que es del patriarcado, ella intenta, lo que les decía al principio, antes de que entraran todos, ponerla como a las mujeres como en el mismo peldaño en el que se paran los hombres, en este caso los personajes que ella nos va mostrando en estos 7 cuentos, y qué es lo que pasa cuando, se podría decir de alguna forma muy simple, se invierten los papeles, ¿no? O sea, cuando es el caso, por ejemplo, en el cuento de este señor que es el, ay, se me fue el nombre. Mujeres, han dicho mujeres, el cuento este donde el hijo hereda la fábrica del papá y demás, y que termina casándose pues, con la más bonita, al final no funciona el matrimonio, se termina enrolando con otra mujer de la empresa que es más joven y demás, y al mismo tiempo, pero esta chica le dice abiertamente, ¿sabes qué? No me satisfaces en la cama, no me gusta. Y entonces él se empieza a cuestionar al grado de irse a Bogotá, viaja a Bogotá, eh, y, y se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Termina regresando y decide terminar esa relación y decide entablar otra donde no le molesten en nada, donde no le juzguen ni le digan nada. Entonces es como justamente darle como en esos pequeñas pullas en la fragilidad masculina que uno dice, lee en Twitter o en redes sociales, ¿no? Eh, y me parece súper chévere por lo que dice Juanita, ese humor, que ahora también nos dices, Carlos, de ese humor que es barranquillero. Me imagino que será ese humor así como costeño, o sea, Sí. se dará en la gran mayoría de las ciudades de costa. Eh, y pues no, simplemente encantada con Marvel Moreno. Y pues eso, nos dice Jessica eh, que, que prefiere datos biográficos y generales. Eh, que vino a antojarse de leer y que la obra de ella quería saber sus percepciones, la conoció hace poco, pero que de lo que ha leído se hace interesante por aquello de poner a la mujer en un papel muy importante y mostrar diversos roles. Vamos, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, lo que hablaste del cuento de las mujeres, ¿no? La del señor que al final tiene una relación donde no le exijan sexo, ¿no? Ahí muestra 2 generaciones de mujeres, ¿no? La primera esposa, que no habla con él sobre el tema, y la otra generación de la chica joven, ¿no? Sí. Esa parte es buena. Sí, en general me parece que tiene una dinámica muy versátil la narrativa de Marvel. Ya tendremos otra experiencia cuando entremos a la novela, porque pues nos dimos cuenta con Elena Garro, ¿no? Que pasamos justamente a esta novela de los recuerdos del porvenir, que fue una narración lenta, pero al mismo tiempo llena de imágenes y, y poesía, que pues realmente fue una prosa muy poética. No sé en qué nos vayamos a encontrar con Marvel, ya que tenemos este antecedente de sus cuentos al pasar a la novela. Pues, Yo también quería hacer un comentario, a mí me causó particular atención también que, que hay unos personajes a los que uno quiere pues que sean castigados, ¿cierto? Y en efecto en el cuento terminan siendo castigados, pero como de las maneras más pequeñas o inimaginables, como es la vida misma, que eso es lo que me gustó, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el de Miramar, ¿cierto? El hermano ladrón que le dañó la vida a la otra y que está fisgoneando, y a uno, el personaje le ha caído mal y uno está esperando que le pase algo malo, y de pronto la resolución del cuento es, y confío y espero que todos ya lo hayan leído, ese alfileretazo pues en el ojo por fisgón, ¿no? Y ahí se acaba el cuento y entonces uno dice, sí,
pero ya, o sea, es como listo, pero no es ahí como el gran final donde le pasa algo terriblemente malo, sino esas pequeñas cositas como que le dan a uno un fresco y uno dice, bueno, algo malo le pasó, hombre. Claro, no, no, y por ejemplo, Angeli, ¿se pronuncia así tu nombre? Espero que sí. Nos cuenta aquí en los comentarios que a ella le parece maravilloso. Pues cuéntanos, Angeli, platícanos un poquito más bien tú para que nos cuentes de tu tesis y demás. Hola. Bueno, no me he terminado de leer el libro, pero pues estoy en el proceso porque estamos haciendo la tesis. Me Perdón parece por los maravilloso. spoilers. No, tranquila. Me parece maravilloso pues el hecho de encontrar una mujer que de cierta manera fue opacada por un machismo que había en toda la cuestión literaria del boom, que pues ella no pertenece al boom como tal, pero pues más o menos se maneja, la manejan bajo la sombra de Gabriel García Márquez. Y es curioso que uno la lee y está al nivel, realmente está al nivel y la comparan mucho con él. En la obra, pues trato de encontrar en la tesis, trato de encontrar mujeres subyugadas, mujeres politizadas, mujeres transgresoras, y me falta un punto que quiero encontrar ahí, es mujeres amazónicas, amazonas, por decirlo así, perdón. Entonces, no he encontrado ese cuento donde me muestre una mujer amazona sin caer en el nuevo libro, ¿no? Sino en cuentos Sí. completos. Entonces estoy en la Ah, búsqueda de este momento donde encuentre ese personaje que me sirva de referencia como mujer amazona. Pues eso te cuento que estoy trabajando en ello. pero súper chévere. Entonces yo creo que te podría servir el libro que presentaron en este año en la Feria del Libro, que se Sí, llama... pero ¿sí? pues mujeres mujeres amazonas, algo así. No, se No, pero es llama que no Una quiero. ruta hacia Marvel Moreno, que es justamente los personajes de Marvel en esa. ¿Cómo se llama? En- ¿Cómo se llama? ya te digo bien el nombre, déjalo busco bien y ya te lo digo. Eh, Ah, ok. lo publicó la Universidad del Norte, es de la autora Mercedes Ortega González. Ok, Ya, listo, ya te listo. paso el nombre. No, pero está chévere. No, y ahí pues yo no he leído los otros dos libros de cuentos, el de Oriane y el otro no lo he leído, pero en este creo que no identifico alguna mujer en esas características. Pero lo que mencionabas en el comentario es súper interesante y súper cierto, porque decía, que me comentas que hay mujeres, los muestra unas mujeres oprimidas y cómo otras totalmente se van revelando y pues, y también ese paso, ¿no? Parece que mencionaba Rodolfo el de las fiebres del Miramar, de Piedad, que justamente es como la mujer toda apachurrada, oprimida y ignorante, la pintan así, y que poco a poco ella dentro de su ilusión se va superando un poco para que el hermano venga y le friegue el asunto. Sí, entonces pues estoy en ese proceso. Por eso me pareció muy interesante la tertulia. Entonces, esa era mi Ay, participación. muchas gracias. No, qué pena si no estamos muy académicos, porque No, realmente, realmente no somos expertos, pero sí nos interesa cómo charlar un poquito, pues lo que nos vamos encontrando justamente, y pues Marvel Moreno para mí, y creo que para varios aquí, ha sido un descubrimiento bastante, sí, bastante una valioso. joya. Sí, y Sí, lo sí, que sí, dices es realmente sí. cierto de que está como la comparan con Gabo, pero yo creo que no tendrían que compararla, o sea, porque yo Exacto. no veo que No, otros no, escritores hombres los comparen con otros escritores, o sea, sí. eso le Pero sí, pasó, realmente la tienen ahí bajo esa sombra de él, lastimosamente, sin es lo ver que que, ella ajá, es sí, una perdón. mujer independiente. Claro, no, o sea, eso mismo nos enteramos fue con otra autora que leímos el mes pasado, que es Josefina Vicens, una escritora mexicana, que justamente le pasa lo mismo que a Marvel le pasa con Gabo, pero a Josefina la comparan es con Juan Rulfo, entonces son igual de la generación y demás, y entonces en lugar de decir que es una escritora por sí sola, al nivel y a la altura, dicen que es la Rulfo, Ah, claro, sí. Sí, entonces y eso eso es es una como, manera de opacarla, de apocarla también.
Y en el video que les compartí justamente de la presentación de ese libro que te estoy buscando el nombre para que lo tengas, justamente entre los comentarios dicen que Marvel es de hecho que dicen que Marvel es de las mujeres escritoras la menos ignorada. Entonces yo me pregunto, si ella es la menos ignorada y la que sí figura dentro de los medios y es escuchada y demás, ¿cómo están las otras? O sea, es que ese es el punto, ¿no? Exacto. Yo quería también como compartirles aquí algo que a mí me pareció porque en efecto y seguramente por lo que hizo parte aquí del grupo de Barranquilla, por eso pues establecen, queda a la sombra de estos autores, pero yo viendo estos cuentos particularmente donde se describen estas escenas y esa manera tan particular, a mí la verdad los cuentos de Marvel Moreno me recordaron mucho más que a escritores colombianos, me recordaron a mí inmediatamente a Raymond Carver, que tiene más o menos las mismas pinceladas, ¿no? Los cuentos de Carver nos describen justamente unas situaciones, unas acciones, son como unas pintadas, unos puntos apenas esbozados, a partir de los cuales se genera toda una escena y luego como que descargan en el lector la carga del juicio, justamente, ¿no? O sea, como que usted, a partir de esto que está viendo, pues entonces, ¿en qué lugar se va a ubicar? Y a mí particularmente, y pues lo que dicen, que ahí sí, como las etiquetas académicas que hace Carver es el tal realismo sucio, ¿no? Que es esto de mostrar la realidad de esta manera descarnada y sin medias tintas y sin tapujos. Entonces, en ese sentido, a mí los cuentos me recordaron mucho ese estilo de Carver, porque otra cosa que tienen que me parece muy buena es que son muy fluidos y se leen muy rápido. Entonces son cuentos que no le pesan a uno como lector, que no lo agobian, uno los lee rápido, son como una brisa allí que lo refresca a uno y luego pues le sueltan ahí toda esa mirada y uno tiene que tomar partido. En ese sentido me recordó más a Carver que incluso el mismo Cepeda Zamora. Y yo quería preguntarles a todos una cosita que me pareció muy curiosa. Pues supone que eso, bueno, me perdonan la ignorancia en ese sentido, porque la forma de escritura de ella, como decía Rodolfo, es bien fluida, pero increíble, me parece muy importante cómo maneja la puntuación durante todo lo que escribe. Puede pasar de un punto, casi todo no tiene espacios, y sin embargo no se hace monótona la lectura. Entonces, pues me parece todo un arte la forma de escribir de ella, porque el manejo gramatical es impresionante. No sé ustedes qué piensan. Sí, justamente mencionan de esta edición que lo que intentaron hacer fue rescatar, o sea, como regresar a las versiones originales de Marvel, porque hubo unas ediciones anteriores de los libros de Oriane y tía Oriane, donde el editor modificó muchas cosas de puntuación y demás, y como que pues les parecía que pues que el editor en su afán de quererlo hacer mejor, pues como que le cambió bastantes cosas, entre otras porque varias cosas se pasaron del francés al español, pero sí tiene como esa parte justamente yo la sentí como de que alguien me estaba contando el chisme de la historia que estaba leyendo. Totalmente, eso sí me pareció muy curioso porque no había leído nunca una escritura fluida, como sin tanto adorno y sin tanto punto y sin tanto párrafo. Entonces me pareció de verdad pues muy curioso y pues muy, muy valorado, porque hacerte entender de esa manera me parece pues la verdad muy admirable. A mí me parece, bueno, algo curioso es que, por ejemplo, los párrafos son larguísimos, pero no te cansan. Precisamente porque no tiene tanta, pues sí tiene puntuación, pero no es como
no corta la idea tan rápido, sino que Es, los párrafos son extensos, pero sin cansar. sí, Claro, exacto, eso me parece. dale, Dulcida, dale. No, eso fue, me pareció muy, muy, ¿cómo te digo? Muy particular, muy genuino. Eso de hacer un párrafo larguísimo y no cansar al lector y además mezclar una idea del presente con el pasado, porque ella juega con los tiempos verbales y Sí, lo hace de una manera, como dices tú, Alma, que es tan cotidiana, es como una lectura de que alguien te está contando efectivamente algo así en un café. Imagínate que la señora se fue con el hombre. Entonces, eso me parece muy rescatable de de esa autora y de esa escritora, porque tiene su personalidad propia. Es bien genuina su escritura y su forma de narración y descripción. sí, a mí, por ejemplo, me pasó en el cuento este del ORL, el del hospital, el de la sala Jackson, que hubo un momento en el que dije, momento, me perdí cuando en la primera transición de una historia a otra, pero ya cuando entendí cómo era la dinámica me pareció súper asombroso cómo jugó con todas esas historias, o sea, de ese pequeño salón pues, de las mujeres ahí hospitalizadas y cada una con sus Sí, historias detrás. Yo quería sí, hacer un comentario de ese, un comentario corto de justamente de ese cuento, que me gustó muchísimo, justamente lo que mencionas, o sea, logra hacer todo un relato con microrelatos de mujeres que tienen prácticamente o sea, las mismas sufrimientos y padecimientos, y es solo un pabellón de estas mujeres donde logra relatar tantas cosas que me pareció, para mí fue el mejor cuento, o sea, me gustó mucho. sorprendente, es totalmente sorprendente. Sí, sí, realmente hubo que hay historias con las que uno dice, oh, un momento, me estoy identificando con esta mujer que está contando su historia. Entonces sí, no, o sea, es súper genial ese cuento particularmente. Y claro, el Sí, que me dio muchísimas risas, el que mencionó Juanita del revólver, me pareció no, súper gracioso también. para mí fue ese el ganador porque además es una historia casi que policíaca. Yo creo que si se hiciera como en una telenovela o algo sería un hit. Sería un hit porque es como tiene como emoción, a la vez como de investigación, a la vez es muy personal, conjuga muchas cosas, la verdad. Sí, la verdad sí, me sorprendió gratamente Marvel Moreno. La voy a seguir leyendo. Mi regalo de no cumpleaños va a ser las novelas, entonces la seguiré a ver. Kitis. Les Y pues contaré. como yo era tan pequeña, pues, o sea, yo no me hallaba en un hospital y eran 8 cubículos en una misma sala. Y lo que yo hice fue, para no desesperarme de estar hospitalizada, fue empezarle a hablar a las demás mujeres que estaban en los otros cubículos. Y Claro. entonces les preguntaba cómo por qué estaban ahí y todo. Y pues había una señora mayor que también estaba por apendicitis, había otra señora que estaba porque estaba embarazada. Y o sea, hay un montón de historias que me recordó mucho esa sensación de todas las historias que puede haber nada más en una sala de hospital. Totalmente de acuerdo, Diana. Increíble, increíble. Sí, sí, fue muy interesante ese. Ujú. ¿Alguien más tiene algún cuento que le haya gustado más sobre otro? Acuérdense que no todos al mismo A mí tiempo. este que han mencionado tanto, también a mí particularmente, bueno, en general todos, ¿cierto? Pero el de la mujer en el hospital, cuando va describiendo su historia, a mí ese en particular fue un cuento que me dolía mucho, o sea, me parece que transmite mucho dolor, las diferentes historias, ¿no? La de la señora que se ha quedado sin su esposo, pero también va contando que el ojo está rojo, y entonces
uno va sintiendo como con esta señora esas cosas, pero al mismo tiempo va sintiendo la soledad y el hecho de que ella no quiere volver a su casa. Y luego llega la compañera al lado que se le ha terminado pues esta relación después de que ella se ha mudado de ciudad. Y de verdad que lo presenta de esta manera que es fácil como empezar a sentir empatía con estos sentimientos y a mí realmente en particular fue en el que más me logré emparentar con los sentimientos de los personajes y que realmente me hacían como pasar por los estados de ánimo de ellos. Me gustó bastante. No, y dentro de ese cuento de ORL tiene frases muy fuertes hasta Marvel, o sea, dentro de la historia de esa señora mayor que pierde a su George, a su esposo, esa frase que dice de cuando se fue George, descubrí lo que era vivir sin hombre, o sea, porque ella empieza a relatar antes de todo lo que él hacía, lo que hacían juntos, o sea, toda la presencia constante, tanto de él con ella y viceversa, pero a mí me dio como muy dura esa frase, ¿no? ¿qué es, qué es realmente vivir sin una pareja, sin un hombre? O sea, y enfrentarse a esa soledad a la que justamente la señora no quería, pues, llegar, ¿no? Y luego, pues, ya vienen las otras historias. Sí, no quería. Dale, Eso fue Lucía. bastante, no, bastante triste lo que estás diciendo, sí, que ella no era ella sin él, es increíble, increíble. Claro, sí, ¿no? Es que esos son esos detallitos los que me terminaron Engancha. de atrapar y de Marvel Moreno. Pues no, si quieren, vayamos cerrando para ya alguien más tiene algo que comentar al respecto de su lectura, de algo más, porque yo me puedo seguir aquí hablando si no hay problema. Todo bien, perfecto. Todo bien, me parece súper lo que han dicho. Muy enriquecedor también los puntos de vista. Y sí, me gustó mucho leer a Marvel y sí, la voy a seguir leyendo de verdad. Yo quería destacar en el cuento, en el de la maldición, que trató, bueno, pues en general trata demasiados temas, como ya le habíamos dicho, pero sobre todo me gustó mucho el tema de la esposa que intenta alejarse de su esposo en otros espacios, eh, y que pues cuando dijeron golf se me hizo muy raro, para ser sincera, pero sí, sí fue como interesante ver cómo intentó alejarse de su esposo con una actividad que se supone también debería ser para hombres, y más pues si lo vemos antes, ¿no? Y lo mismo el ritual que hacían con las otras, bueno, brujas, por decirlo así, y se unían, o sea, teniendo esa compasión de lo que le había pasado a la hija de Vera. Entonces, como que esas dos situaciones las consideré como muy importantes porque fue ver la unión femenina en esos casos. Claro, y es que eso es lo también me encantó de Marvel, que justamente enmarca esa parte, ¿no? Y tienes razón, en ese cuento de la maldición es como bien súper marcado esta parte. Joana nos dice en el chat que, que muy buenos cuentos, que le gustaron mucho y que no tiene nada que envidiarle a los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Totalmente de acuerdo. Es que justamente lo que decía esta Angeli es cierto. O sea, realmente uno no tendría por qué referirse a otro escritor para mencionar pues en este caso a Marvel, ¿no? Y, y pues ahorita creo que este ejercicio que estamos haciendo de leer a puras mujeres escritoras nos está permitiendo como darnos cuenta de esas pequeñas sutilezas que pues que no deberían de estar, o sea, realmente. Lo notamos con Josefina Vicens, lo volvimos a notar con Elena Garro, eh, con su sombra permanente que fue Octavio Paz, y pues ahora lo estamos notando con Manuel Moreno, en parte con el esposo y en parte pues en este caso pues con la obra de otro escritor, pues que son dos vertientes ahí que por sí solas pueden caminar sin molestarse, la verdad. Y eso es como lo relevante en esto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Creo que no.
Bueno, entonces, si gustan, pues podemos ir cerrando. Las invito, ahí está en la carpeta de Google Drive, el archivo con tus cuentos completos, o sea, viene el libro completo, solo que pesa bastante, por eso no se los pasé por el grupo de WhatsApp. Eh, entonces ahí lo pueden leer, los 2 primeros libros de cuentos, y pues ya, si se quieren comprar las novelas, adelante, yo creo que no va a ser dinero perdido. Y pues nada, la siguiente reunión nos estaríamos eh, uniendo el miércoles 29 de julio para hablar de Dolores Castro, de esta poeta mexicana. Pues tenemos que leerla. Dicen que el mejor homenaje que hay que hacerle a los escritores es leerlos, pero pues más aún creo yo cuando todavía está vivo el escritor. Entonces aprovechemos que esta señora está viva todavía, eh, y pues leámosla. Entonces tienen ya en la carpeta también el PDF del huésped. Esa es una antología de su obra poética, casi que en completo, pero quiero que nos centremos en el último poemario que viene en ese libro, que se llama justamente El huésped, que es uno de los últimos que ha escrito. Y si no estoy mal, lo editaron hace 2 años, en el 2018, y justamente pues es de la obra más reciente de esta señora, de Dolores Castro. Ella perteneció al grupo de los 8, que es donde hizo parte y fue súper amiga de Rosario Castellanos, fue su cuatacha ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Entonces va a ser muy interesante leerla también. Ya si se quieren leer todo el poemario, adelante, ahí sí no hay problema. Pero entonces, pues la idea sería centrarnos en el huésped y pues en la obra en general también, o sea, no hay ningún problema. Y pues nos veríamos. Ay, bueno, Sí, claro. No, sí. tranquila, Lucila. Bueno. Y nada, cualquier cosa, las carpetas, ya saben, ahí están en el Drive. Ahí pueden descargar los archivos, pueden descargar el PDF para la lectura. Este libro, que vamos a leer, lo editaron en el FOEM, en el Fondo Editorial del Estado de México. Y les voy a pasar en el WhatsApp, el enlace a este fondo editorial, porque justamente tienen ellos de forma libre todo su catálogo de poesía, de arte, de literatura en general. También hay literatura infantil en estas ediciones. Las ediciones en físico son muy bellas, son pasta dura, papel súper lindo y demás. Pero bueno, tenemos la opción de poderla leer justamente por esto. Y pues nada, eso sería todo por mi parte. Cualquier cosa, pues ya saben que por el WhatsApp ahí estamos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Alma, por todo el esfuerzo que has hecho de reunirnos. Muchas gracias. No, de nada, a mí me Gracias, encanta. Alma. Gracias, Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a todas y todos. Chao, que estén bien. Gracias. Igual, muy Chao, buenas noches, que estén muy bien. ahí seguimos en Chao. contacto en el grupo de WhatsApp. Vale. Chao. Chao.